Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Una palabra de oración en esta hora. Necesitamos que Dios nos hable. Padre Celestial, amado Dios, en esta hora te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, la bendición de poder escuchar tu voz, recibir tu dirección. Te pedimos, oh Padre Santo, que en esta mañana tú recibas toda la gloria y toda la honra, Señor, y que nosotros recibamos el conocimiento, la sabiduría, una unción especial en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle una alabanza a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. El predicador del Jordán, un hombre del cual los 4 evangelios tienen una reseña. Y cada uno de los 4 evangelistas suman un, un pequeño detalle a esa corta biografía que tenemos de el predicador del Jordán. Y uno encuentra aspectos especiales en este hombre que lo inspiran a uno cuando uno se acerca a él. Este Juan el Bautista, a diferencia de muchos hombres que se engrandecen y que quieren ser reconocidos, pero cuando te acercas a ellos vas viendo que es más lo que hablan que lo que tienen para, para dar o lo que tienen para transmitir o dejar un legado. Pero Juan el Bautista es un hombre que él decía que él era pequeño, que él no era digno, que él no era más que una voz. Y cuando te acercas a Juan el Bautista, vas descubriendo que es un hombre grande. De hecho, la Biblia dice, cuando el ángel habló de él, a su padre Zacarías, profetizando o anunciando su nacimiento, y será grande delante del Señor. Amén. Entonces yo quiero invitarle para que usted y yo hoy analicemos un poco acerca de este personaje bíblico, el escenario donde él se movía, el mensaje que él traía y también un poco acerca de su carácter. Gloria al Señor Jesús. La Biblia nos informa, los 4 evangelios hablan acerca de él. Todos 4 hablan de Juan el Bautista. San Lucas nos habla acerca de su nacimiento. Dice que su padre, Zacarías, estaba ofreciendo allí el incienso en el altar. Y cuando él estaba allí, se le apareció un ángel. Y el ángel le anunció que él tendría un hijo. Su esposa ya era anciana, estéril, y él también un anciano. Pero entonces el ángel le anuncia el nacimiento. Es más, le dice,
se llamará Juan. Su nombre será Juan y será grande delante de Dios. Zacarías, su padre, dice, ¿y cómo será esto? El ángel le dice que por cuanto ha dudado, lo que sucede allí es que quedará sin habla. Y se queda sin habla Zacarías. Pero al tiempo, dice la palabra, que su esposa concibe y da a luz un hijo. Y cuando le preguntan a ella cómo se llamará, vamos a ponerle igual que a su padre, ella dice, no, se llamará Juan. Y él escribía el nombre del niño en una tabla y cuando ya le ponen el nombre Juan, entonces ya él puede hablar y empieza a testificar. Y la gente decía, ¿quién será ese niño? ¿Quién será? Bueno, la Biblia nos habla ahora de ahí en adelante acerca del nacimiento de Jesús y Juan el Bautista. Él desaparece del escenario, no se vuelve a saber nada de él. Pasados 30 años, irrumpe en la escena Juan el Bautista. Y entonces es un hombre excéntrico. Tal vez algunos dirían, este hombre es un loco, porque su forma de vivir es excéntrica, es llamativa, es diferente. Y entonces le analizan su manera de vestir y vestía con un traje hecho de piel de camello. Y además de eso llevaba un cinto de cuero en sus lomos. Y dice la palabra del Señor acerca también de dónde vivía. Dice que vivía en el desierto, a orillas del río Jordán. El Jordán era su púlpito. Desde allí le predicaba a las multitudes. Nos habla acerca de lo que él comía. Y dice que comía langostas. Las langostas son unos insectos, lo que nosotros llamamos saltamontes o grillos, pero grandes. Y entonces estaba analizando acerca de las langostas y las hacían eh, como, como al fuego, a veces cocinada o tostadas al fuego, y tenía muchas proteínas. Dice la Biblia que él comía langostas con miel silvestre. Esa era su dieta, la dieta de Juan el Bautista. Como que un indigente pudiese vivir mejor que él. Pero lo que llamaba la atención de Juan el Bautista era el mensaje que traía. Juan el Bautista aparece después de 400 años de silencio de parte de Dios. Dios habló y no se volvió a escuchar un mensaje. 400 años después aparece este último de los profetas, allí como en donde hay un momento de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y como con un pie allá en el antiguo, o con los dos, pero anunciando el nuevo, anunciando acerca de la venida de alguien. Amén. Y entonces llega él en un momento de una decadencia espiritual. Habla la Biblia que el mensaje de él era para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, para allanar el camino, para allanar el camino al rey, para anunciar la venida del rey, para lo que esté alto, que se baje, y lo que esté allí abajo, que se suba. Amén. Preparar la senda, preparar el camino. Y llega en ese momento, además de ello, a confrontar. Entonces, la Escritura habla de ello, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no más bien? ¿No será que los rebeldes eran los hijos y los que tenían que volverse a los padres eran ellos? Creo que estamos viviendo un tiempo
similar, donde en las conversaciones de las familias o de los muchachos allá en su vida social no mencionan a Dios. La gente aquí habla de muchas otras cosas menos de Dios. Te hablarán de filosofía, te hablarán de historia, te hablarán de muchos conocimientos, la intelectualidad está allí a flor de piel. Ah, sí, también las cosas que nos distraen, como el fútbol, y es más fácil conocer los jugadores de diferentes equipos, de las diferentes ligas, conocer sus nombres, sus edades, sus hazañas, es más fácil hablar de ello, pero hablar de Dios, no, no se escucha ya hablar de Dios. ¿Por qué? Porque no saben nada de Dios. Esta generación de jóvenes hoy en día es muy pocos los que han escuchado hablar de Dios. Por lo tanto, no tienen nada que decir de Dios, porque sus padres, que sí habían podido enseñarles, no les hablaron nunca de Dios. No les hablaron nunca de Dios. Algún conocimiento, alguna fe tenían, algo habían recibido en un momento, pero prefirieron no hablar de Dios porque hay muchas cosas de las cuales es mejor no hablarlas y que ellos decidan, pero claro, como no se les dio la opción, no hablan de Dios. Entonces, eso es lo que estaba pasando allá en ese tiempo en Israel. Ya los hijos, muchos de ellos, no tenían sí, conocían la religión y todo, pero no tenían como el conocimiento, la experiencia o el deseo de la fidelidad a Dios. Entonces ellos confiaban más en el linaje de donde ellos venían, ellos confiaban más en las prácticas de la religión, esa era su confianza. Y entonces cuando Él viene, está allí en el río Jordán, hablándole a la gente. Pero cuando vienen allá los sacerdotes, la casta religiosa, les descubre su hipocresía. Es que ese era el mensaje de Juan el Bautista. O sea, a los hijos, a los padres volver el corazón a los hijos, pero a los religiosos les decía, generación de víboras. Un mensaje tremendo. Este predicador del Jordán no buscaba agradarle a los hombres, él tenía un mensaje de parte de Dios y lo daba así, permítame la palabra, sin anestesia. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Allí recriminándoles un poco la hipocresía. Y venía también porque había un problema también con los funcionarios públicos y les decía a ellos que no robaran a la gente. Les hablaba ya a los que cobraban los impuestos, publicanos, a los soldados también, porque compungidos ellos por el mensaje preguntaban, ¿qué hacemos? Y a los soldados les decía, no hagan extorsión, confórmese con lo que ganan, no hablen mal de otros, no calumnien a nadie. Había un problema, corrupción en la política, en las fuerzas del Estado, la inmoralidad por parte del rey que tenía allí relaciones con su cuñada, le había quitado la esposa a su hermano y había allí una cantidad de situaciones que estaba viviendo y una decadencia en todos los sentidos. Ve, amados hermanos, que nosotros vivimos unos tiempos difíciles. Hoy en día se viven unos tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermanos amados, una guerra mundial en diferentes aspectos. En algunos países, como sabemos, ¿verdad? La guerra bélica. Miles de muertos. Sí, nos anuncian y nos dicen cifras, pero a ver esas cifras, algunos expertos dicen que eso es solo una pequeña parte. Guerras bélicas, escuchamos las noticias, guerras comerciales, y entonces una nación contra otra nación, mirando la manera de que cambie la geopolítica. Por otro lado, las guerras tecnológicas también, la guerra disuasoria, la guerra psicológica. Y entonces las naciones, cumpliéndose la palabra del Señor, nación contra nación y reino contra reino. Eso encontramos en las naciones, en los continentes hoy en día.
Pero encontramos también en los países las guerras internas, muchos países sufriendo de delincuencia, otros países viviendo guerras internas, guerras civiles, de un bando, de otro, y muertes y muertes y muertes. Y otros países donde de pronto se goza de la tranquilidad, una cantidad de pensamientos y cambios de realidades a las cuales el ser humano se ajustaba, y entonces vienen las ideologías queriendo cambiar el uso de lo natural contra cosas antinaturales, en fin. Y entonces hay ahora el mundo cambiante, y luego se habla del cambio climático y de todas las catástrofes que hay. Ve, hermano, yo pienso a veces que la tierra, hermano, a ratos como que quiere sacudirse de ver de tanta maldad que hay sobre la faz de la tierra. Hambres, hermano, gente muriéndose de hambre cuando es el tiempo donde la tierra produce más alimento que nunca, y es cuando más hay lugares donde gente se está muriendo de inanición, de desnutrición. Y entonces también, hace poco vivimos una pandemia, 4 años hace, ¿y qué nos dice que no podamos vivir nuevamente una situación de esas? Como que la tierra, yo pienso a veces como que la tierra, como, no sé si alguien ha visto un perrito lleno de pulgas. Ese perrito quiere sacudirse las pulgas. Como que la tierra a veces como que, y dice la escritura que la creación anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos viviendo un tiempo, Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero hoy estamos viviendo también un tiempo desértico. Desértico por eso, porque no hay espiritualidad, no hay temor de Dios, las generaciones no se acercan a Dios, al contrario, ahí es como un desenfreno en muchos aspectos, sexual, económico, desenfreno tremendo. La gente vive de esa manera. No estamos viviendo tiempos diferentes. Creo que incluso estamos viviendo tiempos peligrosos, como lo dice allí Pablo a Timoteo. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Entonces Juan el Bautista se levanta y predicaba un mensaje. Aleluya. Encontramos de parte de él en el capítulo 1 de San Lucas, verso 4, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Como un emisario, cuando venía un rey, enviaban una especie de comitiva. Iban dirigidos a preparar el camino por donde iba a transitar el rey, a quitar, a ampliar el camino por donde iban a pasar los carros del rey. Iba a ir y quitaban las rocas, y si había gente por ahí peligrosa también los hacían a un lado y preparaban y anunciaban la venida del rey. Y entonces esa voz que clama en el desierto, enderezad sus sendas, todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado. Ve, amados hermanos, Juan el Bautista anunciaba la venida del rey, pero déjeme decirle que usted y yo somos los Juan el Bautista de nuestra época, porque usted y yo somos llamados a anunciar la venida del rey. Créame que el rey volverá. Aleluya. El rey pronto volverá. Y el trabajo que se le ha encomendado a la iglesia es id y predicad este evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Amén. Y estamos llamados a ir como esa voz en el desierto a hablarle a la gente. Y entonces todo valle se rellenará, y todo monte y collado tendrá que bajarse. Porque, amado hermano, lo que anunciamos, lo que enseñamos a través de la palabra, es que aquel que tiene un bajo concepto de sí mismo, que cree que su vida no sirve para nada, que incluso piensa que es mejor
no vivir, no hay razón para vivir. No quiero ya en este mundo, no tengo una motivación para nada. He sufrido, he perdido miles de oportunidades. Lo he intentado muchas veces, pero no me han salido las cosas. He perdido el tiempo, he perdido oportunidades, se me ha pasado los años, no tengo salud, he sufrido desencantos, desencuentros, tantas cosas. No vale la pena. Pero el Señor le dice, levántate, que todavía hay oportunidad. Aleluya. En Dios siempre habrá una nueva oportunidad. Pero para aquel que tiene un alto concepto de sí mismo, que en su corazón hay orgullo y vanidad, que su corazón dice, yo no me adoblego ante nadie, no me le arrodillo a nadie. Y ese nadie incluye a Jesús, incluye a Dios. Entonces también la predicación es para Él, para que se baje. Y Dios tratando con cada uno, porque detrás de la predicación del Evangelio viene ahora también la manifestación, la obra de Dios. Dios va tratando con cada uno, entonces va haciendo una obra especial y el terreno se va allanando. Queremos que se vaya allanando el terreno, que se vaya preparando el terreno. Amén. Es que cuando se predica la palabra de Dios y tú estás escuchando la palabra de Dios con fe, entonces cuando tú escuchas la palabra de Dios con fe le estás dando lugar. Y esa palabra se va creando un vínculo en tu corazón con esa palabra. Y entonces tú vas aceptando esa palabra. Por la fe vas aceptando esa palabra y empiezas a ver que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas de las cuales no te sientes orgulloso. Hay cosas de las cuales no quiero seguir por ese camino. Porque daño y también me hace daño a mí mismo. Entonces empieza como a allanarse el terreno, porque ahora entonces viene alguien. Y ahora entonces el texto nos dice que Juan el Bautista iba con una palabra como muy directa, arrepentidos. Una frase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y gritaba Juan el Bautista a las multitudes. Se dice que hasta 20,000 personas llegaban a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Imagínese, para que le llegara su voz hasta el último, gritaría, arrepentíos, allá a la distancia las multitudes, porque el reino de Dios se ha acercado. Y le predicaba a la gente, ve, amado hermano, y yo me pongo a pensar la unción, el poder que había en las palabras de Juan el Bautista. Porque, amados hermanos, gloria al Señor Jesucristo. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje sensacional. Y no piense que es sensacional porque de pronto creaba alguna emoción. No, era el efecto que causaba en el corazón de la gente, que la gente parecía cuando él les decía arrepentíos. La gente tenía la sensación de que el infierno estaba a sus pies y corrían y se arrepentían. Escuchaba acerca de la biografía de uno de los artífices de un grande avivamiento que hubo en el siglo XVIII en esta Europa, John Evan Roberts. Y este hombre dice que él oraba mucho, 8 horas. Me parece a mí que es bastante tiempo. O sea, lo mucho 3 horas, 4 horas. Orará uno en un día. Cotidiano hay cosas que hacer. Alguno orará 1 hora, alguno media, alguno no orará, pero este hombre oraba 8 horas diarias. Dice que cuando él predicaba, los corazones de la gente eran como pasto seco. Se retían ante el mensaje de este hombre. Y en una ocasión, hablándole a la multitud acerca del infierno, la gente decía él, se agarraban de las columnas y testificaban, sentimos que la tierra se abre y el infierno abre su boca para tragarnos vivos. Y la gente corría y se arrepentía. Una unción. Pero yo me imagino Juan el Bautista
Cuando decía arrepentíos, la gente sabía lo que era arrepentirse. La gente sabía que era pedirle perdón a Dios reconociendo que no eran tan buenos, que no eran tan santos, que no eran lo que creían, porque les redarguía el Espíritu. Es que, hermano, cuando el Espíritu lo redarguye a uno entra a la iglesia pensando que uno es bueno, que uno está bien. Pero cuando el Espíritu Santo le habla al corazón, uno dice: Señor, necesito de ti. Necesito reconciliarme contigo. He fallado, reconozco. He tenido unas malas salidas, unas malas actitudes. He tenido malos pensamientos, malas palabras. Eso no es digno de una persona de bien, y menos de un hijo de Dios. Uno se arrepiente y cada día hay cosas, por muy bueno que sea, hay cosas que hay que decirle al Señor: perdóname, no quiero fallarte. Yo he entendido, he conocido lo que te agrada, Señor. Por lo tanto, reconozco mi falta. Oh, hermano, el mensaje de Juan el Bautista tenía un efecto poderoso en el corazón de la gente. Había creado un gran avivamiento en esa nación. Estaba en su momento álgido Juan el Bautista. Estaba en su mejor momento. Es una mega iglesia la que tenía Juan el Bautista, el predicador del Jordán, la iglesia más grande del país. Multitudes, miles venían a escuchar su mensaje. Y la gente estaba a la expectativa, porque es que no solamente la gente tiene que escuchar un mensaje de arrepentimiento, sino que había una expectativa. Él decía: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Gloria a Jesús, del cual yo no soy digno, amén, de desatar su calzado. A la verdad, yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Él anunciaba, ese era el mensaje de Juan el Bautista, y la gente estaba a la expectativa detrás de Él. Si causa este efecto de búsqueda de Dios entre las multitudes, y el que viene detrás de Él es más poderoso, y nos bautiza con agua, y el que viene detrás de Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Yo quiero saber qué es eso de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y, hermano amado, cuando uno es bautizado en agua, ahí en esa pila bautismal, o en la corriente de un río, o en las olas del mar, amado hermano, es algo glorioso lo que sucede cuando uno es bautizado en agua. No es el agua en sí la que te limpia, es el nombre de Jesús combinado con tu obediencia. Cuando tú decides obedecer y el nombre de Jesús es invocado, tus pecados son borrados. Porque dice la Escritura: bautícese cada uno de vosotros después de haberse arrepentido en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y entonces, amados hermanos, viene después el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, eso de bautizarse en el Espíritu, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y sientes allá algo especial, lo que tal vez algunos están sintiendo en esta hora, a través de escuchar el mensaje de Dios, eso se llama la obra del Espíritu Santo, que está allí haciendo algo y trayendo convicción al corazón. El corazón del hombre está aquí. Espiritualmente aquí está el corazón. Entonces trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está trayendo convicción, está influenciando. Amén. Y tú le abres el corazón y Él entra a tu corazón y está allí en el corazón. Pero hay algo dentro de la obra del Espíritu Santo, dentro de ese obrar hay un acontecimiento especial que la Biblia lo llama el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dice a los discípulos: quédense aquí, no se muevan,
porque dentro de no muchos días seréis investidos de poder de lo alto. Porque eso es poder. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban allí reunidos, unánimes, juntos, unos orando, otros cantando allí, sentados, y entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino. Y se entró por esa puerta, por la ventana, entró un viento recio y llenó toda la casa, y los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergir, anegar, sepultar. Como yo tengo aquí este vaso, este pocillo, lo tengo lleno de líquido, pero si yo lo meto dentro de un tanque, allí con agua, este pocillo o vaso, por decirlo de otra manera, queda anegado por dentro y por fuera. Amén. Queda bautizado. Amén. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Quedas lleno. Tu ser está lleno del Espíritu. Y hay una autoridad especial. Y hay una unción especial. Y cuando tú coges eso que está allá en el corazón y lo avivas a través de la adoración, a través de la cercanía, al acercarse a Dios constantemente, estás avivando el fuego del Espíritu Santo. Créame, amado hermano, que los demonios lo reconocerán a usted a la distancia. Así como reconocían a Pablo y decían, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo. Conocían a Pablo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando los demonios estaban cerca, se atormentaban los demonios. Es que, amado hermano, que tú pases por un lugar y los demonios se alboroten y que tú sientas y digas, ¿quién soy yo? Para que ángeles que tienen poder más que yo, caídos, inmundos, demonios, me reconozcan a mí. Y que yo pueda decirle en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre. Y que esos demonios no puedan aguantar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y tengan que huir. Oh, hermano, eso es una experiencia especial. Es una experiencia gloriosa. Aleluya. Prepárese para eso, iglesia. Prepárese, llénese, avive el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que anunciaba Juan el Bautista. Yo lo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que él los bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Espíritu Santo. Pero también dice allí y fuego. Amén. Porque también nuestra fe tiene que ser probada. Gloria al Señor Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que predicaba. Hay un momento como que Juan el Bautista se queda mirando. Se detiene esa predicación fuerte que tenía. El predicador del Jordán, excéntrico, su manera llamativa. No se doblegaba ante nadie, ni ante los reyes, ni ante los soldados, ni ante los fariseos. Nadie lo podía doblegar. Pero cuando ve allí la masculinidad, pero a la vez la ternura, el poder, la autoridad, pero a la vez la humildad, lo ve venir. Lo ve que se acerca a él y le dice, tú vienes ante mí para que yo te bautice cuando yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y lo mira Jesús y le dice, nos conviene cumplir toda justicia. Y como que lo obliga allí, le da la orden allí. Y él en obediencia bautiza a Jesús. Y cuando bautiza a Jesús, lo está bautizando allí. Y cuando lo levanta una voz del cielo, el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Oh, qué experiencia la de Juan el Bautista. Dice la Escritura
que Juan el Bautista siguió haciendo allí, bautizando a la gente y la gente llegaba. Pero vuelve a ver al otro día a Jesús y cuando lo ve le dice a la gente: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el que yo estaba anunciando. Ese es el que yo hablaba. Él es el que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y empieza ahora a crecer también la popularidad de Jesús. De ahí en adelante empieza a crecer la popularidad y también empieza a crecer también el grupo de creyentes que tenía Jesús. Gloria al Señor. Pero estaba Juan el Bautista allí también predicándole a la gente, tenía a sus discípulos, el Señor Jesús también haciendo. Mire, Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro, pero la unción que tenía, y el Señor Jesús allí también su fama iba creciendo, y entonces dice la Biblia que le mandaron desde Jerusalén, descendió una comitiva, un grupo de gente que venía a hacerle unas preguntas a Juan. Oiga, hermano, y me encanta la respuesta de Juan. Juan, tú eres el Mesías que estábamos esperando. Yo no soy el Mesías. ¿Eres tú el profeta que estábamos esperando? Yo no soy el profeta. Acerca del esposo, él dice: yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Entonces, ¿quién eres? Él allí tenía la oportunidad de haber dicho: yo vea a la gente que me sigue. Vea yo soy el profeta. Muchos andan por ahí diciendo: yo soy profeta. Ay, hermano, títulos. Cuando usted escucha que alguien diga: yo soy profeta, ay, hermano. Oiga, yo soy el apóstol. No, hermano. A Juan el Bautista le dijeron: ¿tú quién eres entonces? Para nosotros ir a darle razón a los que nos enviaron. Yo soy una voz. Eso es lo que yo soy. Yo no soy alguien que está buscando ser visto por nadie. Yo no estoy llamando la atención de nadie. Yo soy una voz que clama en el desierto para ser oído, no tanto para ser visto. No estoy buscando tanto el ser visto, más bien es el ser oído. Y entonces poco a poco, ahora esa popularidad de Jesucristo crece y crece. Y entonces llega un momento donde Juan el Bautista empieza a ver que él es como el sol y Juan como la luna. Jesús como el sol y Juan como la luna. Y cuando empieza, por muy iluminada que esté la luna, cuando empieza a salir el sol, la luna se va dando cuenta que ella no está brillando con luz propia, que la luz es prestada y que por lo tanto hay que darle lugar al sol de justicia. Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y ese es el llamado en esta mañana. Mis amados hermanos, el carácter de Juan el Bautista. Yo quiero, por una parte, a algunos, porque, amados hermanos, cuando uno prepara un sermón, uno tiene que pensar a quién le voy a predicar. Una de las cosas que uno tiene que pensar: ¿a quién le voy a predicar? No decía el nombre de la persona. Es que le voy a predicar al hermano Hansel. Y hable, ¿no? Uno no está pensando en la persona. Al contrario, a veces uno está orando y se le viene a alguien a la mente: Señor, no, Señor, yo no le voy a predicar a una persona. Yo no voy a pensar en nadie. Es en general. Y entonces uno encuentra que a veces el mensaje debe ser evangelista, para que al terminar la persona acepte a Jesucristo, porque por ahí lo guía Dios a uno. Pero por otro lado, también hay gente que ya ha aceptado a Jesucristo y entonces el mensaje va enfocado a ser como Él.
Y entonces en esta mañana el mensaje es para usted y para usted. El mensaje es para usted que no ha aceptado a Jesucristo. Quiero decirle que Él viene. Pero Juan el Bautista decía algo especial, decía: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando llega Jesús dice: arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. Aleluya. Yo quiero decirle en esta mañana a usted que todavía no ha aceptado al Señor, que usted no le ha dicho todavía: Señor, quiero tenerte en mi vida. Quiero que, Señor, tú y yo tengamos una relación. Quiero que tú, Señor, me adoptes como tu hijo. Quiero entregarme a ti, Señor, para que tú direcciones mi vida. Que tú tomes, Señor, el control de mi futuro. Que tú, Señor, entres a mi casa como el invitado y te conviertas en el anfitrión. Que tú entres a mi barca como aquel que es invitado a la barca, pero termina siendo el capitán, dirigiéndolo todo. Yo quiero, Señor, que tú le digas a Dios: quiero invitarle, porque Él está aquí. No es que el reino de Dios se ha acercado, no, Él está aquí. Usted entró por esa puerta y aquí hay un trozo del reino de Dios en esta iglesia. Aleluya. El reino de Dios está aquí. ¿Sabe qué dice acerca de la iglesia? Que es casa de Dios, que es puerta del cielo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que usted acepte a Jesucristo, porque Jesucristo ya está aquí. Sí, Jesucristo quiere entrar en tu vida. Y esta palabra es para allanar el camino, para que usted se humille, para que usted también se levante. Si cree que la vida no tiene sentido y que su vida no vale nada. No, amado hermano, su vida es valiosa. Él pagó un precio incalculable por usted. Por lo tanto, en esta hora es el que está allá que no cree, crea. Y aquel que se cree mucho, no se crea tanto. Y acepte a Jesucristo, porque tú lo necesitas a Él. Él no te necesita a ti, tú lo necesitas a Él. Él sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nadie. Yo sin Dios no soy nadie. Uno más. Aleluya. Pero entonces también quiero decirle que la venida del Señor también se habla de un sentido escatológico. Él vendrá. Cuando Él subió, ascendió al cielo y los apóstoles veían los 12 allí, cómo se iba su maestro, su mentor, aquel que les había dado tantas enseñanzas, que les había transmitido a través de su propia vida el mensaje, tantos milagros, tanto poder desplegado. Ellos veían que el Señor ascendía al cielo y al final una nube lo ocultó de sus ojos. Con su corazón allí afligido, con el duelo por la partida del Señor, 2 ángeles se ponen a su lado y les dicen: ¿qué hacéis, varones hermanos, mirando al cielo? Este Jesús, así como se fue, así volverá. Aleluya. Jesucristo vendrá, así como se fue, así vendrá. No, eso es como algo fantasioso, eso es algo como ficticio. Yo no me lo creo tanto. Esto es creer o no creer. Esto es así. Es creer o no creer. Evidencias hay. Evidencias hay de que Él vino. La historia lo dice. Jesucristo vino. Pero muchos se han dado a la tarea de investigar si realmente murió y si realmente resucitó. Y han hallado evidencias. Gente religiosa y no religiosa se han dado a la tarea de analizar la muerte clínica de Jesús, si realmente murió. Y se han dado cuenta que Jesús murió en esa cruz. Y han llegado a la conclusión de que evidentemente murió. Pero también se han dado a la tarea de investigar si es verdad que resucitó. Una de las cosas que evidencian, entre muchas otras,
la resurrección de Cristo es el cambio de esos 12. Pero no eran 12, eran 70. Pero no eran 70, eran 120. Pero no eran 120, eran casi 500 a los que Él se les apareció cuando Él resucitó. Y toda esa gente, cuando Él estaba en la cruz, miedosos, temerosos, llenos de miedo, huyeron, porque le tenían miedo a que también los azotaran o lo vieran allá con el Mesías y lo dejaron solo por cobardes. Pero cuando lo vieron resucitado, después de haberlo resucitado, nunca más volvieron a ser los mismos. Su vida cambió y estaban dispuestos a morir por la causa. Cuando hay una mentira, cuando alguien muere por una mentira, puede que alguien esté dispuesto a dar la vida por uno o dos. Algún loco por ahí de chavetado es capaz de dar la vida por una mentira. Pero así, hermano, la gente dispuesta a morir por el evangelio, morir como mártires, y no abrían su boca, no eran kamikazes, no eran que se inmolaban, no, ellos predicaban a Jesucristo y les decían: reniega de Jesús, o te lanzamos a los leones, o te quemamos vivo, o te crucificamos. Y alguno de ellos dijo: tanto bien he recibido de Él. Llevo casi 100 años de recibir tanto bien de Él. Un hombre llamado Policarpo, que yo ahora no voy a renegar de Él. Aleluya. Y estaban dispuestos. Eso es una evidencia que la gente estuviera a estar dispuesto a dar la vida. ¿Por qué? Porque era verdad, porque ellos lo habían visto. Es que ellos decían: lo vimos, no me lo están contando, yo lo vi resucitado. Se nos apareció, nos habló, comimos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, estamos anunciando que este Jesús que murió y que realmente resucitó y que ascendió a los cielos y que cambió la vida de multitudes allá en ese momento, pero que también vemos la evidencia 2000 años predicándose el evangelio. Muchos han querido destruirlo, han querido borrarlo, pero el evangelio se mantiene intacto, cambiando la vida de multitudes. Eso para mí también es otra evidencia de la existencia, de la realidad de la cruz y de que Cristo resucitó, y que así como Él resucitó y dijo que vendría, porque Él anunció que resucitaría y lo cumplió, y ahora también anuncia su venida. Él va a cumplir su venida y Él vendrá, aleluya, en un mundo que convulsiona, en un mundo que se encuentra en estos momentos en el caos absoluto. Pero hay una iglesia que predica, allana el corazón, el terreno. Habla, vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Él te está buscando, Él te está llamando, aleluya. Él vendrá, gloria al Señor. Voy a invitarle a estar en sus pies. Gloria al Señor Jesús. Pero también quiero hablarle a la iglesia. Ve, amado hermano, hermoso el carácter de Juan el Bautista. Un hombre, amado hermano, que tenía muy clara su misión. Tenía muy claro el proyecto que tenía Dios con él, este Juan el Bautista. Yo soy una voz. Él no se puso a subirse allá. Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan el Bautista, un hombre que inspiraba a las multitudes. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Que seas un hombre, una mujer de inspiración. Pero ¿por qué? ¿Por qué los hombres de Dios inspiran a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, ¿cómo hago yo para inspirar a otros? ¿Cómo hago yo? Es tan sencillo.
ser apasionado. Sencillo, apasionate por Jesús. La pasión. Cuando uno es apasionado, uno las prioridades las organiza. Porque tenemos prioridades. Somos gente que razona y que tiene muchas cosas que atender, pero tiene una agenda en su mente de cosas que realmente son importantes y son mi prioridad. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Es importante que tú y yo revisemos el orden de las prioridades, no las prioridades en sí, sino el orden de las prioridades. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que en mi vida? ¿Qué es lo que me lleva a mí a ver mi razón de existir? ¿Cuál es mi razón de existir? Entonces organizo mi prioridad. Ve, amado hermano, la prioridad tuya y mía debe ser primero Dios. Te recuerdo un hermano que me decía: pastor, el domingo no voy a venir. Y voy a ser sincero con usted, pastor. No me gusta ser sincero. Me voy para el estadio a ver fútbol. Ah, bueno, hermano. Sépalo, pastor, que yo no vengo. Algunos domingos no. Me quedo viendo el fútbol o tal. Bueno, hermano, yo no lo voy a decir que no, que esto es pecado. No. Pero lo que sí me está evidenciando es que tú ves una agenda de cosas que Dios ha preparado para ti. Porque al fin y al cabo, el culto es para ofrecerle a Dios. Pero hay un momento donde Dios me habla. Y si tú cambias un culto por irte al estadio, cambia otra cosa. Cambia un cumpleaños. Cambia otro día. Alguna salida o algo, pues hágalo si quiere hacerlo. Yo no le voy a demonizar, ni le voy a decir que se va a condenar por eso. Pero sí que estás evidenciando que tienes otra prioridad. No, pastor, mi prioridad es Dios. Si fuese Dios tu prioridad, tú le darías el lugar a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es mi prioridad? Oiga, hermano, estaba mirando los pasajes a la convención a 15 euros. Compre los pasajes a la convención. No lo deje pasar. ¿Por qué compro los pasajes ya para la convención, pastor? Porque esas son las prioridades nuestras. Organice ya. Mire, ahí hay una programación. Esto es lo mío. Yo antes me iba para las discotecas y me gastaba el dinero allí. Y me pasaba 2-3 días allá en el espectáculo, allá en el carnaval. Y trasnochaba y sacaba el dinero y pagaba ya la cuenta. No pasa nada, yo gasto, yo invito. Pero ahora esto es lo mío. Ahora, es decir, hermano amado, las prioridades. Organiza tus prioridades. Cuando tú eres una persona que organiza las prioridades, te vas apasionando. Porque, ¿sabe qué dice la Escritura? Mirad bien cómo oís. Mirad bien cómo oís. Porque con la misma vara que mides, serás medido. Así dice el texto. Mirad bien cómo oís, porque en la misma manera que tú mides, serás medido. Entonces, ¿cómo estoy oyendo yo hoy? No, yo estoy oyendo, estoy atento, pastor. ¿Y qué? ¿Qué más? No, pastor, le estoy poniendo fe al asunto, estoy creyendo, lo estoy recibiendo de parte de Dios. Vas bien. Porque así en esa misma medida también Dios te va a dar. Tú ponle atención a lo que dice Dios. Ponle atención a lo que Dios quiere para ti. Ponle atención, ponle fe. Permite que esa palabra entre a tu corazón. Entonces con esa misma vara serás medido.
Así, de esa misma manera, como tú le pongas intención a las cosas de Dios, así como tú le pongas actitud a las cosas de Dios, así Dios te va a dar, porque al que más tiene, más se le dará, pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Hay que ponerle amor a esto, hermanos. Y yo le invito en el nombre de Jesús a que usted se apasione. Aleluya. Y quiero invitar en esta mañana a este altar a alguien que quiera venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero apasionarme. Quiero experimentar un poco más, Señor. Quiero experimentar, Señor, más de tu sabiduría, más de tu presencia, más de tu amor. Quiero más conocerte. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Quiero humillarme, Señor. Quiero humillarme, Señor, delante de ti. Reconozco, Señor, tu grandeza. Reconozco mi necesidad. Alguien que no haya recibido a Cristo en su alma, en su corazón, venga y dígale. No tenga vergüenza. Aquí para esto es este salón de culto. Para eso Dios te ha traído, para que tú tengas una conversación sincera con Él. Aleluya. Hay una invitación a este altar a que usted hable con Dios. Voy a pedir el favor a los hermanos de la Junta Local. Entre tanto, los hermanos de la alabanza nos dirigen en una suave melodía. Aleluya. Vea, hermanos amados, el loco del Jordán, tal vez algunos lo llamarían así. Este predicador excéntrico del Jordán. Tantas cosas que pasaron en ese Jordán. El Jordán se abrió en dos cuando pasó el pueblo de Israel. El Jordán se abrió en dos cuando lo tocó el manto de Elías. Cuando luego pasa ahora Eliseo y toca con el manto, el Jordán se abre. En el Jordán, aleluya, se sanó la lepra de Naamán. Pero, amado hermano, en este Jordán, la gente llegaba allí, madres con sus hijos, a escuchar la voz del predicador del Jordán. Allí en ese Jordán los soldados llegaban, los fariseos llegaban, y la gente corría y se tiraba y se sumergía, y allí eran bautizados. Aleluya. Algo glorioso sucedió en ese Jordán, porque se levantó un gran avivamiento en esa nación. Aleluya. Creo que en los mejores tiempos fue cuando vino Juan el Bautista y vino Jesús. El mejor tiempo de esta nación, el mejor tiempo para el mundo. Aleluya. Y todo lo que ha traído después. Alabanzas al Señor. Hay una invitación abierta. Hay una invitación en esta mañana. Acepta a Jesús.